Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos divinos. La creación más nueva dentro de tu mundo que nos gustaría señalarles es la corriente de energía en expansión en la que los seres humanos sienten que ser quienes realmente son importa. Este es un cambio poderoso dentro de su especie y que refleja el aumento de frecuencia que muchos están permitiendo y creando. A medida que vives en una luz y una conciencia superior, sabes naturalmente que toda la vida importa y es relevante. Te das cuenta, como si siempre lo hubieras sabido, de que esta importancia es innata y subyace a todo. Y aunque puede que no esté articulado dentro de ustedes conscientemente, deseamos señalar que junto a este conocimiento, está la verdad subyacente de que es, de hecho, esta gran diversidad la que potencia la riqueza de su mundo y de la vida en general. Iríamos más allá y diríamos que sobre cada una de las expresiones de la unidad divina infinita, toda la vida importa, toda la vida tiene valor, mérito y significado, y cada aspecto de la vida complementa, mejora, enriquece y es esencial. No hay errores. Todo funciona en conjunto, y en esta composición expansiva, la armonía subyacente puede ser percibida por cada una de las expresiones de la vida. ¿Y cómo se puede acceder a esta armonía subyacente? Simplemente siendo uno mismo, plena y libremente. Así que, queridos, descansen en este conocimiento. Sepan que todo lo que es, sirve a la totalidad mayor, y esa composición continua estimula la creatividad, el deseo, las ideas y la inspiración, ampliando las posibilidades de vida. El contraste te sirve. La diversidad te sirve, y ambos están aumentando, y esto es beneficioso para toda la vida. El yo eterno, el alma, tu ser divino, quien eres eternamente, es inviolable, no puede ser violado y no se ve disminuido por ninguna experiencia que tengas en tu vida humana. Así que esto también puede ser algo que tomes en serio, y permítete saberlo. Al hacerlo, tendrás un poco más de desapego con respecto a las experiencias que tienes en la tierra y entenderás que la experiencia puede desencadenar emociones, pensamientos e ideas e incluso provocar sentimientos fuertes en ti, mientras que el yo real, en el centro de tu ser, solo se beneficia de cualquier experiencia. Y si eliges, tú también puedes alinearte con ver todo como algo que potencialmente sucede para ti. Tu ser divino, quien realmente eres, rebota ante todas y cada una de las experiencias y las usa para expandirte y tener más claridad sobre lo que prefieres y atraer hacia ti más de esas preferencias. A medida que te alineas internamente, buscando la armonía interior, los estados emocionales de bienestar y los pensamientos y perspectivas que los generan, abrazas la expansión de tu experiencia. Te alineas con quien te has convertido, y permites que lo que prefieres fluya hacia tu experiencia. En realidad, es así de simple. Por eso es cierto que en su mundo, este asombroso reino de concentración, en el que el espectro de diversidad es el más amplio que jamás haya existido en la creación, la variedad les sirve y crea continuamente más claridad. Y estas experiencias expanden todo lo que es. Si te identificas con este momento, sabiendo esto, centrándote en él y enfocándote en tu alegría, confiando en que todo está a tu servicio y en todo lo que es, descubrirás que te sientes cada vez más claro y verdadero. Y puedes permitir aumentos cada vez mayores en la frecuencia junto con el bienestar. Descubrirás que, a medida que te alineas con las posibilidades superiores y esperas que las cosas salgan como quieres, eres cada vez más capaz de estar puramente presente, fluir y sentir tus propios armónicos. Y estas energías te harán sentir bien, natural, tranquilas, exquisitas incluso, porque te estarás nutriendo profundamente con un flujo puro de tus propios armónicos y luz. Cuando te alineas contigo mismo, te elevas,
asciendes libremente. Tu energía vibra, tu vibración es alta, tus emociones también tienen una frecuencia más alta y sientes una sensación de tranquilidad y naturalidad en tu propio ser. Te sientes claro, verdadero, poderoso, confiado, tranquilo, feliz, natural, conectado, capaz, etc. Todas las cosas buenas que amas sentir. Así es como deseamos que cada uno de ustedes se descubra más plenamente, alineándose con todo lo que se han convertido y permitiendo que el flujo de energía, luz e información de todo lo que son, fluya libremente y se exprese libre y auténticamente como están inclinados a ser. Hermoso ser, tú importas y tu alegría importa. El mundo necesita la coherencia armónica de tu verdadero ser encarnado aquí, y tú lo permites sintiendo aquello que te lleva a la alegría. Y al hacerlo, afirmas y empoderas a toda vida para que haga lo mismo. Creas un impulso de encarnación divina y expresión divina, que son expresiones de la exaltación de este reino de la tierra y de la humanidad, que viniste aquí a ayudar a crear. Es a través de ser tú, más que nunca antes, y atreverte a confiar en esto, atreverte a creer que puedes y serás apoyado en esto, que descubrirás que tu abundancia innata se convierte en tu experiencia. Y al estar cada vez más alineado contigo, encontrarás tu flujo expandido, y te convertirás en una demostración viviente y vibrante de la facilidad, la alegría, la paz, la armonía, el bienestar y la abundancia de tu ser eterno. La promesa de alineación y flujo expandido es una alegría tremenda y estimulante, una y otra vez. La alegría como interés, la alegría como placer, la alegría como felicidad, la alegría como sentimiento de libertad, la alegría como pasión, la alegría como entusiasmo, la alegría como sentirse bendecido. La alegría como apertura y expectativa positiva, la alegría como estabilidad emocional, la alegría como bienestar, la alegría como satisfacción exquisita, la alegría como tranquilidad. Qué maravilloso es darse cuenta de que eres libre, de elegir esto y luego de hacerlo a menudo, regularmente, sin culpa, vergüenza, dudas sobre ti mismo, o cualquier preocupación sobre lo que piensen los demás. O cómo se sentirán cuando irradias esta intensidad de placer y confianza de esta manera, la luz dentro de ti brilla de manera muy brillante y completa. Mientras te alineas con quien realmente eres, porque todo lo que eres habita en alegría radiante, lo sientes, lo haces fluir y lo expresas. Te vuelves multidimensionalmente uno con quien realmente eres, al recordar todo esto y su razón de estar aquí, y en ese conocimiento, atreverse a alinearse y fluir con la luz y la energía de todo lo que eres. Afirmas este camino y lo haces más accesible para los demás, y el cambio de las eras que está sucediendo ahora en la Tierra, en este universo y más allá, está potenciado por este mismo camino. Te tenemos en nuestra mira con gran amor por todo lo que eres y todo lo que estás llegando a hacer, crear, permitir y expresar aquí. Es un honor para nosotros ser parte de esta co-creación, compartiendo estos mensajes con ustedes. Que puedas sentir la brillante y radiante belleza de tu ser cada día más y que eso te anime a crear lo que más te entusiasma, a permitir tu mayor alegría una y otra vez, y al hacerlo, anímense mutuamente a hacer lo mismo. Estamos anticipando la emanación de muchos campos de luz encarnada, brillante, influyente y luminosa a medida que se alinean en su interior y permiten que el ser verdadero brille con libertad, facilidad, naturalidad y diversión, por el placer y la alegría que eso implica. Te amamos muchísimo. Estamos completos. Yo soy el Arcángel Miguel, con los dragones galácticos dorados y el Consejo de Luz Radiante, te deseamos un día maravilloso. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos queridos hermanos del planeta Tierra,
yo soy Kuan Yin. Les traigo hoy a cada uno de ustedes una pequeña rosa, una rosa lila, para que llene los corazones de cada uno de ustedes de mucho amor y paz. Sienten en este momento la vibración que les traigo a todos ustedes. El momento no está siendo fácil para muchos, el momento es tranquilo para algunos. No importa, lo que cada persona está experimentando, es parte de su viaje, parte del viaje que debe completarse. Ten fe y confianza en lo que estás plantando. Es importante que los corazones estén conectados con las mentes en lo que desean. Requiere acción junto con pensamiento, necesita sentimiento junto con acción. Es necesario que exista este equilibrio, para que actúes correctamente, sientas correctamente, y pienses correctamente dentro del mismo aspecto, dentro del mismo deseo. De nada sirve que la mente quiera evolucionar, si el corazón aún grita los gritos del ego, si las acciones son contrarias al camino de la luz. Entonces debe haber totalidad en cada acción. Necesitas encontrar este equilibrio en cada pensamiento y acción, para que puedan efectivamente encaminarse hacia la quinta dimensión. Mucha gente intenta y falla. Muchos caen en repetir errores, repetir acciones, repetir pensamientos que ya no deberían existir, y lamentablemente, cada uno de ellos genera un porcentaje negativo en tu recorrido, y tendrás que hacer mucho más de forma positiva, para salir del lugar. De nada sirve, hermanos míos, que se engañen, quieren pensar que nada tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Cada acto, cada pensamiento, cada sentimiento tiene consecuencias. Por eso es necesaria una vigilancia constante, y yo diría que los pensamientos son los más insidiosos porque son rápidos, y a veces vienen sin que siquiera pienses en ellos. Entonces, cuando esto suceda, cuando te llegue un pensamiento equivocado, piensa exactamente lo contrario, piensa intensamente en lo que realmente crees y quieres hacer. Esto podrá cancelar ese pensamiento erróneo, y te permitirá avanzar un poco. Es un control constante, no puedes descuidarte ni un segundo, porque un segundo trae muchos pensamientos. Así que ten cuidado con ellos, ten cuidado con lo que vibras. La vibración produce pensamientos porque quienes te rodean tienen hambre de una baja vibración, y siempre están dispuestos a contaminar sus mentes con pensamientos erróneos. Están en todos lados. Así que ten cuidado con lo que vibras. Si vibras alto, se alejan porque no es su energía, y entonces no afectan sus mentes. Así que ten cuidado con lugares, con personas, con momentos. Todo les atrae, todo lo que se necesita es que la vibración disminuya. Por eso deben estar siempre atentos, alertas, vibrando alto para que estos pensamientos que no tienen sentido, pero que hacen mucho daño, contaminen sus mentes. Bastan esos pensamientos que provienen de ustedes mismos, que a menudo también son muy interesantes. Entonces, hermanos míos, el viaje no es tan fácil como muchos piensan. Muchos piensan que con solo meditar, con solo preguntar, con solo seguir un camino, con solo hacer un montón de procedimientos, todo está bien. Por supuesto, todo esto ayuda, por supuesto, todo esto mantiene alta la vibración, pero los pensamientos te abandonan. Entonces, si sigues teniendo pensamientos negativos, todo este trabajo será en vano, porque está destruyendo todo lo que lograste en un determinado procedimiento. Por lo tanto, es necesario que haya mucho control, es necesario que haya atención, es necesario que haya mucha vigilancia cada segundo. Vibra alto todo el tiempo, y ni siquiera tendrás que preocuparte por tus propios malos pensamientos, porque la vibración es alta,
y se cancelan automáticamente. Vibra fuerte, vibra fuerte, vibra fuerte. Este es el mantra del momento. Necesito vibrar alto. O te enseñarán un mantra un poco más fácil y mucho más poderoso. Yo soy luz. Repite este mantra 3 veces cada vez, y verán cómo atraerán cada vez más luz, y los pensamientos, los que no deberían llegar, empezarán a alejarse cada vez más. Parece sencillo, pero es un mantra muy poderoso, y les garantizo que traerá el equilibrio que cada uno de ustedes necesita. Miren mi código de luz que les dejé hoy. Tiene mi dragón, tiene 2 espadas y tiene la flor de loto, y hay un código que emana energía todo el tiempo. Mira las espadas, deja que el dragón cumpla su papel, destruyendo todo lo necesario a tu paso, y siempre estaré junto a ustedes, a solo un pensamiento de distancia. Solo piensa en mí. Con amor, yo soy Lady Kuan Yin. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.